en lo que consiste la sesión es, bueno, si podemos poner un artículo en abierto, ya sea en un repositorio institucional como IDU o si, bueno, en cualquier otra página web, redes sociales académicas, etcétera, ¿no? Ahí existe ahora mismo muchas opciones de publicación o lugares donde compartir los artículos científicos y, bueno, no en todos tenemos la libertad de hacerlos aunque sean nuestros, ¿vale? Nosotros podemos hacer o ser los autores de un artículo, pero va a depender de las políticas editoriales de las revistas científicas por lo que podamos o no podamos compartirlo en determinados sitios. Antes que nada, vamos a situarnos en el contexto del acceso abierto, ¿vale? Y, bueno, esta declaración tan larga que os pongo aquí en la pantalla es la Declaración de Budapest, una parte de la Declaración de Budapest, donde se define el acceso abierto, ¿vale? Entonces, creo que esto es importante para luego saber por qué cuando publicamos en abierto, porque hay veces que podemos poner algo en determinados sitios o no, ¿vale? Por acceso abierto siempre vamos a hablar de la disponibilidad gratuita de cualquier documento científico académico, ¿vale? Y esto va a permitir que los usuarios puedan acceder a ese documento en cualquier momento, ¿vale? Además, bueno, a largo plazo, digamos, ¿no? De forma permanente en el tiempo. Cuando decimos lo que un usuario, un lector de nuestro artículo puede hacer, pues, entre otras cosas, como mínimo, leerlo en la página web de la revista o en el repositorio donde esté depositado en acceso abierto, descargarlo, copiarlo e incluso distribuirlo, imprimirlo. Bueno, siempre todo esto teniendo en cuenta que sean actos legales, ¿vale? No se debe de pagar por acceder, es decir, todos estos usos que estamos hablando deben de ser gratuitos estamos hablando siempre del lector, ¿vale? Bueno, sí que es importante tener en cuenta que por muy acceso abierto siempre existe el derecho de autor sobre los autores de ese documento. Aquí tenemos que, bueno, situarnos también un poco, que existen diferentes modelos de publicación actualmente. Por un lado está la suscripción, que es el modelo tradicional. Normalmente un lector o una institución, en este caso, por ejemplo, la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, se suscribe a una revista para darle acceso a la comunidad universitaria a la que pertenece, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos acceso a los contenidos a cambio de pagar por suscribirnos a esa revista. Las suscripciones suelen ser a largo plazo, unos años o cada año se va renovando la suscripción a una revista y entonces los lectores pueden acceder a esos contenidos, ¿vale? Esto sería lo contrario al acceso abierto, el modelo tradicional donde se paga por leer, ¿vale? Después tenemos el movimiento de acceso abierto, en el que ya a partir de cierto momento, bueno, con las condiciones que establece Internet, se pueden poner en abierto de forma gratuita a los artículos, ¿no? En las revistas. Entonces, el acceso abierto implica en los modelos de publicación que tenemos hoy en que la revista publica en acceso abierto, o sea, de forma libre en Internet, los contenidos o sea, los contenidos de su revista. Luego tenemos una cosa intermedia, que son revistas que tradicionalmente han sido de suscripción y que, bueno, mediante el pago por parte del autor de unas tasas de publicación, se puede poner en abierto algunos de esos artículos, ¿vale? Estos tres conceptos son importantes para entender por qué unas revistas nos ponen en acceso abierto los artículos, otras no, por qué unas nos cobran, otras no nos cobran, ¿vale? Entonces, bueno, en principio tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en los acuerdos transformativos que mantiene la Biblioteca de la Universidad de Sevilla con diferentes editoriales, la forma más normal de publicar en acceso abierto sería a través de revistas híbridas, por las cuales
pues la universidad, a través de estos acuerdos, financia la publicación en abierto que nos piden las revistas de suscripción para poner ese artículo en abierto. ¿Vale? También tenemos que tener un poco claro que existen diferentes vías para poner en abierto nuestros artículos. ¿Vale? Por un lado está la vía verde, es la más famosa, o es, digamos, la primera, ¿no? Que es la vía del repositorio. Es decir, algunas de las versiones de mi artículo se pueden poner en abierto en un repositorio institucional o temático o, bueno, de otro tipo, ¿no? Bueno, esto afecta un poco a las revistas, ¿no? A la forma de, bueno, a la cuestión financiera de las revistas. Como la revista gana dinero si el autor está poniendo su artículo en acceso abierto a través de un repositorio. Entonces surge la vía dorada. Y es la propia revista la que publica el artículo en acceso abierto de manera inmediata y perpetua en el tiempo. Es decir, siempre se va a poder acceder a ese artículo a través de Internet en la propia página de la revista. Esto significa que, pues como decíamos antes, hay una historia financiera ahí, ¿no? En el que, bueno, la revista cobra al autor para contrarrestar las pérdidas que tiene a la hora de las suscripciones, ¿vale? Entonces, a eso le llamamos la vía dorada. Luego han surgido otra serie de vías, ya un poco mezclando las distintas cuestiones, estas que estamos viendo, que, por ejemplo, aparecería la vía bronce. En la vía bronce es un poco como la vía dorada, pero no hay una licencia de uso. Una cosa que tiene la vía dorada es que normalmente se establece unas licencias de uso del artículo, es decir, una licencia Creative Commons de otro tipo, pero vamos, normalmente son Creative Commons, por las cuales se le otorga al usuario, al lector, que pueda hacer uso, un uso concreto y limitado de ese artículo, ¿vale? Aunque esté en acceso abierto. En el caso de la vía bronce, estas licencias no se especifican y, por lo tanto, aunque esté en acceso abierto y el autor, o sea, perdón, el lector pueda acceder al contenido y pueda leerlo, no puede realizar otras acciones con ese artículo. Como, por ejemplo, se podría pensar en hacer una copia o en distribuirla de otra forma. ¿Vale? Y luego tenemos la vía diamante, que es, digamos, la vía más propia de instituciones públicas, por ejemplo, las revistas de la editorial de la Universidad de Sevilla, que son en acceso abierto, publican en abierto con licencias en las que no se va a cobrar ni por publicar ni por leer y además con licencias de uso, ¿vale? Entonces, digamos que es la vía más libre, más abierta, junto con la vía verde, ¿vale? Pero claro, son revistas que económicamente no tienen un interés financiero tan potente como a lo mejor puede tener las revistas de las editoriales que son empresas, ¿no? Digamos, y que tienen que ganar dinero a través de la publicación. Vamos a tratar aquí una serie de cuestiones, ¿vale? Porque, bueno, las políticas de acceso abierto, cuando hablamos de las políticas de acceso abierto de las revistas científicas, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues son un conjunto de normas que se suelen referir a todo esto que tenéis en la pantalla, que son desde los derechos de autor, es decir, quién conserva los derechos sobre la explotación de la obra. En algunos casos es el autor, en otros casos es la editorial, algunas veces es la revista, otras veces es la institución a la que pertenece el autor. Hay diferentes opciones, ¿no? Luego tenemos las licencias de uso, que es lo que veníamos hablando con la vía bronce, ¿no? Y la vía dorada. Las licencias de uso, que suelen ser las licencias Creative Commons, en las que se da una autorización al propietario de los derechos, o sea, que el propietario de los derechos de autor da una autorización para que terceras personas, es decir, no solo el autor, sino también lectores u otras personas, utilicen esa obra siempre estableciendo una serie de límites, también unos derechos, ¿vale? Pero se establecen una serie de límites. Luego tenemos las políticas de autoarchivo. Las políticas de autoarchivo es, estas revistas
me permite publicar en un repositorio institucional o me permite publicar, o sea, o sea, con qué versión de ese artículo puedo poner en un repositorio institucional, ¿vale? Luego tenemos la declaración y la política de acceso abierto, que es, digamos, cómo la revista declara si es de acceso abierto o no. O, por ejemplo, también está la normativa, las políticas de tasas que tiene esa revista. Es decir, voy a cobrar al autor, voy a cobrar al lector, por qué voy a cobrarle al autor, cuánto dinero le voy a cobrar, ¿vale? Todo esto son, digamos, las políticas de tasa. En todo este conjunto de normas es en lo que se basan normalmente las herramientas que analizan las políticas editoriales de acceso abierto para decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Una última cosita que tenemos que tener claro es que, bueno, cuando hacemos un artículo tenemos varias versiones, ¿vale? Que es lo que nos van a permitir o lo que las políticas editoriales me van a decir si las puedo o no las puedo publicar o autodepositar, ¿no? En un depósito de investigación como un repositorio institucional. Normalmente vamos a hablar de 3 versiones, ¿vale? Lo vamos a ver en las herramientas que vamos a trabajar, son un poco lo que vamos a barajar, que son la versión enviada, es decir, lo que el autor envía a la revista antes de ser revisado por pares, aceptada, que sería ya la versión post-print, ¿vale? Que se le suele decir que es que ya ha pasado la revisión por pares, el artículo está ya pendiente de publicación, por lo tanto ya tiene todas las... al pasar por esa revisión ya se han hecho las correcciones que hacían falta para que ese artículo se adecuara a su publicación. Y la versión publicada es ya una versión maquetada con todas esas correcciones de la revisión por pares, ¿vale? Y que se publica finalmente en la revista, ¿vale? Entonces, pues bueno, no es una prueba, no está ya con todos los logotipos, todos los derechos, todo lo que tiene que llevar para estar publicado en la página web de la revista. Cuando vemos, os decía que existen como distintas herramientas en las que vamos a trabajar donde podemos consultar estas políticas editoriales, vamos a referirnos principalmente a estas dos, ¿vale? A Dulcinea, por un lado, que son, que es una página, una herramienta hecha en España para tratar las revistas básicamente españolas, ¿no? Es lo que analiza estas políticas de autoarchivo de las revistas españolas. Y tenemos Sherpa Romeo, que es a nivel internacional, puede incluir españolas, pero es un proyecto británico, ¿vale? Y que analiza las políticas editoriales de revistas de todo el mundo, ¿vale? Entonces, en función de si nuestra revista está o no en Sherpa Romeo, tenemos la opción de Dulcinea, sobre todo para el caso de las españolas. ¿Vale? Vamos a empezar por Dulcinea, que es un poquito más sencilla. Os voy a enseñar un poquito cómo funciona, ¿vale? Para que veáis cómo se consulta una política de acceso abierto en Dulcinea. Lo primero que tenemos que saber es que Dulcinea diferencia las políticas editoriales según un código de colores, ¿vale? El blanco es que no se permite el autoarchivo, el amarillo es que se permite el autoarchivo de la versión preprint, el azul permite la versión postprint, ya sea la del autor o la de la editorial, como hemos visto antes, ¿no? La aceptada y la publicada, y el verde que permite el autoarchivo de cualquiera de estas versiones, ¿vale? Tanto de la previa a la evaluación, a la revisión, como de las dos posteriores. Dulcinea nos presenta la información de esta forma. Si nosotros hacemos una búsqueda de una revista en Dulcinea, lo que vamos a encontrar es una ficha de este tipo, donde, además de los datos de la revista, me va a decir si permite el autoarchivo, ¿vale? En este caso, pues me está diciendo que sí, que permite el autoarchivo, me está especificando que es solo la versión postprint, que es
como hemos dicho, la versión editorial, ¿vale? En otros casos nos dirá solo la versión aceptada, en este caso, pues sería la versión editorial y el color, el código de colores, que es el azul, ¿vale? Si os fijáis, incluso la propia ficha tiene ya ese color azul, ¿vale? Porque el color de la ficha va acompañando a esto. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que una vez que yo ya tengo publicado mi artículo en la revista de educación, yo puedo coger la versión editorial y subirla al repositorio institucional, ¿vale? No puedo hacer lo mismo con la versión aceptada, ni puedo hacerlo con la versión enviada. Esto es importante, ¿vale? Porque la versión enviada es diferente a la versión final. Hay una serie de cambios que se han podido producir desde el envío hasta la publicación o hasta la aceptación, que, bueno, en este caso, pues la revista no acepta que se suba a un repositorio y se vea esos cambios, ¿no? Luego tenemos otra, por ejemplo, en este caso, ¿vale? En el que aquí ya vamos al color verde. También permite el autoarchivo, pero permite también la versión postprint, la versión corregida, ¿vale? Y la versión preprint. Aquí te van a especificar siempre cuál de esas versiones son las que se permiten, ¿vale? Pero en este caso, tanto una como otra se pueden subir. Esto es, digamos, la vía fácil, ¿vale? O sea, la versión española de estas herramientas, que es Dulcinea, opta por este código con 4 opciones, ¿vale? Del blanco al verde, y es donde vamos a ver qué es lo que podemos hacer con nuestro artículo. Con Sherpa Romeo la cosa se dificulta. Hasta 2020 había una versión en la que el código de colores de Dulcinea se había fijado o copiaba el código de colores que tenía Sherpa Romeo, que fue la primera herramienta de este tipo en salir, ¿vale? Entonces, a partir de 2020, Sherpa Romeo, y a través de una serie de cambios que se producen pues, en el mercado editorial y el auge del acceso abierto, lo que hace es que se dan cuenta de que este código de colores no refleja realmente lo que se puede hacer, ¿vale? Entonces, hacen otra versión que comienza, como os digo, hace un par de años, y en esta otra versión de la herramienta ya no se va a hablar del código de colores, esto se olvida, ¿vale? Sino que entramos en una versión en la que nos habla de versiones, de vías, de iconos y de política, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo se refleja esto en de hecho, ¿vale? Si el código de colores lo que hace es mostrar si permite el autoarchivo y qué versiones según el color, ¿vale? Con la nueva vía lo que encontramos es una ficha parecida a esta, ¿vale? Donde me dan por cada una de las versiones qué se puede hacer o incluso estableciendo detalles en cada una de ellas, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con más detalles y luego si me da tiempo, pues entramos ya directamente en la página de Sherpa y lo vemos, ¿vale? Aquí os presento un poquito cómo son las fichas de las revistas de Sherpa Romeo, ¿vale? Y lo que vemos aquí es, por un lado, tenemos las versiones, es decir, las versiones del artículo. En las versiones del artículo, pues vemos las 3 versiones que os he mencionado antes, ¿no? La versión publicada, otra vez la versión publicada, la versión aceptada, otra vez la versión aceptada y la versión enviada. Aquí además vemos que vemos que hay 2 veces versión publicada, a cada una de esas veces que se repite se le llaman las vías, ¿vale? The pathway, como aparece aquí, ¿vale? Que es en función de cumplir una serie de requisitos, puedes hacer una serie de cosas. Si cumples otros requisitos, pues puedes hacer otras cosas, ¿vale? Con esto. Ahora entro en más detalle, pero para que entendáis un poco cómo se distribuye. Cada una de estas vías tienen iconos, ¿vale? Veis aquí cómo en cada una de ellas
aparecen una serie de iconos. En esta, por ejemplo, este no aparece. Estos dos son los mismos iconos, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo interpretarlos. Y por último, nos remiten a las políticas de esa revista, ¿vale? Para que sepamos, bueno, de dónde viene toda esta información que está recopilando y en un momento dado vayamos a esas políticas a consultar, ¿vale? Lo que, si tenemos alguna duda. En cada una de esas vías, ya esto sería un desglose, perdón, si veis aquí tiene unos signos más, ¿vale? En esto se puede desglosar y llegaríamos a esta ficha de aquí, ¿vale? En este caso estamos viendo la vía A de la versión publicada, ¿vale? Y entonces nos hace aquí un resumen de cada uno de los iconos con su descripción. Es decir, esta revista tiene una tasa para publicar en acceso abierto y aquí me están explicando, pues esto que os acabo de decir, ¿vale? Esta guía tiene una tasa asociada, una tasa de acceso abierto asociada, ¿vale? Entonces, en cada uno de estos va explicándonos cada uno de los iconos. Aquí seguimos con el resumen, ¿vale? Pero aquí ya está desglosado. Vale, esto de entrada sí es un poco confuso. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Bueno, primero, perdón, vamos a ver los iconos, ¿vale? Para que entendáis un poquito qué significa cada uno de los iconos, ¿vale? En principio, estos iconos son bastante intuitivos, ¿no? Esto significa que la revista tiene una opción para publicar en abierto, es decir, es una revista que o es híbrida o es open access directamente. En algunos casos vamos a ver si hay que pagar por esa publicación en abierto o no, que es cuando nos sale este icono. Si nos sale esta cruz, significa que esa versión no está permitida, no se puede depositar, no se puede publicar en abierto. ¿Quién tiene los derechos de copyright? Cuando existen condiciones que hay que cumplir para el autoarchivo o el depósito. ¿Qué licencias de uso tienen? En este caso, bueno, las Creative Commons que hemos visto antes. En algunas ocasiones se establecen unos prerequisitos, es decir, unos requisitos normalmente de financiación, que en función de quién financie se puede hacer una cosa u otra, ¿vale? En qué tipo de web se puede publicar eso en acceso abierto, ya sea en una página web, la página web del autor, o sea, en el repositorio institucional, en una red social académica, etc. En las notas, bueno, se ponen algunas notas concretas para especificar alguna cuestión. Cuando aparece esta nube con la flecha, significa que el propio editor de la revista es el que sube a algún repositorio el artículo, ¿vale? Ahora vemos un ejemplo. Y el embargo, que es un concepto que no os he explicado antes, es el tiempo que necesita o que te permite una revista, bueno, el tiempo que no permite una revista que lo publiques en abierto. Es decir, por ejemplo, si un artículo tiene un embargo de 12 meses, hasta 12 meses después de la publicación no se puede publicar en abierto, ¿vale? Esto lo vamos a ver en distintas versiones del artículo sobre todo. Vale, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de esta revista, ¿vale? ¿Cómo vamos a interpretar esto? Para esta revista nos dan tres opciones para publicar, o sea, para publicar en abierto, pues, en alguna web, la versión publicada, ¿vale? Tenemos que decidir cuál de estas tres vías se ajusta a nuestro artículo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hemos publicado nuestro artículo en esta revista con una licencia Creative Commons de atribución, ¿vale? Bueno, aprovecho para remitiros al webinar que hacemos el jueves de esta semana, dentro de 2 días, sobre licencias Creative Commons, donde entramos en más detalle sobre estas licencias de uso, ¿vale? Aquí no me puedo parar en explicar cada una de ellas. Entonces, si hemos publicado con una licencia de uso Creative Commons y hemos pagado unas tasas de publicación, podemos publicar nuestro artículo en cualquier web, ¿vale? Además de que
propia revista ya la tiene en su propia página web y probablemente haya otras opciones. ¿Veis que pone aquí +5? Pues esto lo que tendríamos que hacer es desglosar el signo más. Vamos, de hecho, voy a darle al enlace para que lo podáis ver. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, al darle al signo más, se nos despliega toda la información y nos dice que en cualquier página web lo podemos subir a un repositorio institucional. Además, se puede subir a estos repositorios concretos, ¿vale? Entre ellos PubMed Central, SCR, etcétera, ¿vale? Lo podemos subir también a un repositorio temático o no, esto va a estar sí o sí, ¿vale? En la página web de la revista. Esto lo va a hacer el propio editor, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que para que esto sea así, hemos tenido que pagar unas tasas para publicar en abierto con esta editorial y además lo hemos tenido que poner con una licencia de este tipo, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, en la versión, o sea, en esta vía, en la vía C, ¿vale? ¿Qué es lo que nos permite hacer? ¿Vale? En este caso, tenemos la misma licencia de uso, pero tenemos aquí una serie de prerequisitos, ¿vale? Estos prerequisitos, como os decía antes, son de financiación y significan que alguna de estas instituciones ha tenido que financiar nuestro artículo. Si esto ha sido así, ¿vale? Nuestro artículo se va a publicar de esta forma y prácticamente los sitios donde se puede publicar son los mismos, ¿vale? que en el otro sitio. Al final, aquí de lo que se ha tratado es que alguien ha pagado por publicar este artículo y por lo tanto se permite cierto uso de él. Sin embargo, vamos a ver en el primer caso de la versión publicada, donde tenemos algunas cuestiones un poquito más restrictivas porque la hemos publicado con una licencia Creative Commons más restrictiva, ¿vale? En todos estos casos no tenemos embargo, la revista ya la ha publicado en abierto, como os decía antes, se han pagado tasas, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí donde podemos publicarlo, ¿vale? En qué tipo de sitio se va a estar publicado, se puede publicar, tiene potencialmente eso. En este caso, tenemos que tener en cuenta que, bueno, Sherpa Romeo a veces que es un poquito crítica y no sabemos muy bien interpretar algunas de las cosas, pero cuando aquí nos dicen cualquier website, en realidad está incluyendo todo lo demás, ¿vale? Por lo tanto, en realidad las restricciones que existen entre una y otra no son tantas, ¿vale? No existe mucha diferencia, porque al poner aquí Any Website, en realidad me deja publicarlo ya de por sí en el repositorio institucional, por ejemplo, ¿vale? O sea que esto no habría que especificarlo, ¿vale? En este caso, pues lo especifica porque entiendo que la editorial en su propia página especifica el repositorio institucional y en este no, ¿vale? Vamos a ver un par de ejemplos, ¿vale? Para que, bueno, lo veáis un poco más. Bueno, aquí os explico esto que os acabo de explicar, pero con los iconos desglosados, ¿vale? Y esta sería otra revista, ¿vale? En este caso, vemos que, bueno, es muy diferente a la otra, tiene muchas menos vías. Para la versión publicada no permite en absoluto su publicación. Me dice que no hay ninguna condición, es decir, la versión publicada solo va a estar en la revista, ¿vale? En este caso, ni siquiera sabemos muy bien, vamos, lo podemos ver dentro de la revista, puede ser una revista de suscripción perfectamente, ¿vale? Porque no nos está dejando hacer esto, aunque sí tiene por el plan S, es decir, que sí que publica en acceso abierto artículos, ¿vale? La versión publicada no la vamos a poder subir a ningún sitio, pero sin embargo sí que me permite subir al repositorio o a alguna página web la versión aceptada, ¿vale? En este caso, a la página personal del autor me permite publicar, o sea, subir la versión aceptada sin ningún tipo de embargo, ¿vale? Como autores podríais subir esa versión. ¿Qué condiciones me establece? Bueno, pues se tiene que hacer referencia a la fuente original de la revista, o sea, a la revista,
hay que hacer un link a la versión DOI de este artículo. Y bueno, aquí nos establecen otros dos, ¿no? Bueno, que se consulten más políticas y bueno, no estoy leyendo bien. Bueno, que está sujeta a los términos de uso de esta editorial, ¿vale? Hay unas condiciones que tenemos que consultar antes de subirla a la página del autor. Yo entiendo que en este caso prácticamente lo que nos viene a decir es que se consulte a Springer antes de subirla, pero bueno, por si acaso sería lo mejor, ¿vale? En un momento dado de duda. Con la versión aceptada, que es la misma, ¿vale? Vamos a poder hacer, lo vamos a poder subir, en este caso, al repositorio, ¿vale? En este caso lo que me está diciendo es, o o sea, a la institución que financia el artículo que diga a qué sitio lo tiene que subir, o bien en el repositorio institucional. Para eso tenemos que esperar 12 meses de embargo, ¿vale? Por eso aparece el reloj este de arena junto con la indicación de tiempo de 12 meses, ¿vale? Entonces tenemos que esperar 12 meses para poderla subir al de este. Yo os recomiendo que utilicéis bueno, el traductor este si tenéis a veces problemas, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Porque me dice licencia a medida del editor. Es decir, aquí no nos está dando una Creative Commons, sino que es el editor el que me está diciendo cómo tengo que compartir y qué usos puede tener este artículo, ¿vale? No sería una licencia Creative Commons que, bueno, en este caso, pues no son tan transparentes, ¿no? Porque es lo que te diga el editor, ¿vale? Y la versión de enviada se puede subir también, sin embargo, a la página personal del autor o bueno, al preprint, a un repositorio de preprints, ¿vale? Que con el texto, al cambiarlo al español suena un poco más raro, ¿no? De preimpresión, al repositorio donde se puedan subir versiones aceptadas, ¿vale? Bueno, tengo un ejemplo más antes de finalizar, ¿vale? Que, bueno, es mucho más sencillo que todos los demás, para que yo lo que quiero es que veáis que existen desde cosas muy complicadas, desde políticas muy complicadas hasta otras que son bastante sencillas, ¿no? Como en este caso. En este caso sería básicamente lo que, bueno, en Sherpa, o sea, en Dulcinea hablábamos de amarillo, ¿no? Solo se puede poner la versión preprint, o sea, postprint de la revista. Y aquí no nos permite subir ni la versión aceptada antes de la que no sea la versión final publicada, ni la versión enviada, ¿vale? Entonces, en este caso nos deja que lo pongamos en un sitio web siempre y cuando no sea comercial. Y esto se basa un poco en la licencia Creative Commons que nos da esta revista, ¿vale? Que es, bueno, una licencia no comercial. Entonces, la única licencia Creative Commons que nos permite esta revista utilizar y, por lo tanto, no se puede hacer un uso comercial de esto. ¿Esto qué implica? Pues, por ejemplo, ¿qué páginas web son comerciales? Pues, por ejemplo, ResearchGate, ¿no? Como red social es es una página con intereses comerciales. Por lo tanto, a ResearchGate no debería de poder subir este artículo. Esto, de todas formas, siempre queda muy abierto un poco a dudas. En el caso, voy a enseñar para que tengáis un poco de ayuda en este tema, ¿vale? En la ayuda de Sherpa Romeo tenéis el manual de usuario, que es bastante bueno, es bastante detallado, ¿vale? Donde podéis encontrar mucha información sobre qué significa cada vía y cada cosa, aunque faltan un poco de ejemplos en mi opinión. Tenemos el glosario, donde aquí sí que nos van a explicar qué significa cada uno de los conceptos de los que estamos hablando. Y luego tenemos también en la parte de About, ¿vale? Un glosario también que está, a mí me parece bastante aclaratorio de qué es cada una de estas cosas, ¿vale? De lo que nos está diciendo luego de no comercial, sobre todo algunas cosas que da un poco de
que entran dudas cuando lo vemos, ¿no? Como any website significa un repositorio, ¿no? Bueno, pues aquí nos está diciendo que sí, ¿no? Que el repositorio institucional entra. Entonces, bueno, os remito también un poco a la ayuda de estos para que tengáis un poco de referencias cuando estéis consultando esto. Además de, bueno, la propia las propias guías de la biblioteca donde podéis encontrar más información, tanto de esto como de las licencias Creative Commons. Yo esta parte, bueno, termino. Ahora os doy un momento para que me planteéis algunas preguntas si las tenéis. Os remito también al webinar del próximo jueves, donde vamos a hablar de las licencias Creative Commons, ¿vale? Que aquí veis un ejemplo, ¿vale? Y vamos a intentar explicar qué significa cada una de ellas y cómo nos afecta cuando tenemos que publicar en abierto. Pues nada más, muchas gracias.